como todos los movimientos, también la renovación carismática, se nos ha hecho esta pregunta: ¿quién soy yo para la renovación carismática? Jesucristo hizo esta gran pregunta para todos nosotros, pero lo importante, hermanos, es que ningún ser humano puede dar una respuesta a alguien que no ha conocido. Por eso es que los discípulos fueron los testigos de todo lo que el Señor ha sido. Y cuando los había preparado, fue en ese momento cuando Él les hizo la gran pregunta. Pasa igual con nosotros. Jesucristo se nos ha dado a conocer en nuestra vida a través de nuestro movimiento. Pero debemos entender que esa respuesta no la vamos a encontrar en nuestro pensamiento, sino que tiene que bajar como esa palabra viva hasta nuestro corazón, porque únicamente por la revelación del Padre es como nosotros podemos responder adecuadamente. Nicodemo se hizo una gran pregunta. Cuando Jesucristo le dijo que era necesario nacer de nuevo, Nicodemo había respondido de acuerdo al sentimiento humano. Y por eso es que él no podía dar una respuesta en la forma natural, y era imposible. Pero en la medida en que él fue conociendo de Jesús, se vio necesitado de ese bautismo del Señor. Y Nicodemo estaba seguro de algo: yo sé que tú eres el Hijo de Dios porque hace señales. Puede pasar igual en nuestra vida, que podemos estar conscientes de quién es Jesús, pero solo por el poder del Espíritu Santo es como nosotros podemos descubrir a ese Jesucristo en nuestro corazón. Hermanos, quiero darles a conocer de cómo a través de la renovación carismática Jesucristo ha entrado en mi vida. Hace 18 años, era un jovencito que había salido de la universidad y yo no tenía quien me ayudara, porque no tenemos familiares ni políticos, y se me ocurrió algo en mi pensamiento: voy a ir a Eucaristía todos los días a pedirle a Dios que me regale un trabajo, porque no tenía opción. Y yo no estaba en la iglesia todavía, pero algo me hizo mover hasta ese lugar. Después de 2 meses de estar continuamente, se me zafó una palabra que no sé de dónde vino. Y le dije: Señor, si verdaderamente eres Dios, que me den este trabajo mañana. Al siguiente día yo me levanté pensando en lo que había dicho. A las 4 de la tarde del día siguiente recibí una llamada en donde me dijeron que el trabajo era mío, que tenía que presentarme para que me juramentaran. Y yo le había hecho una promesa a Dios. Dale el aplauso a Dios porque Él es el que nos está transmitiendo. Yo le hice una promesa a Dios y le dije: te prometo que te voy a seguir, Señor, si me das ese trabajo. Con el trabajo vinieron el dinero, vehículo, mujeres y la calle. El hecho es que pasaron 9 años y yo no me había acercado al Señor y lo buscaba como podía. Y el Señor me pegó 2 sacudidas que pude entender de que verdaderamente con Dios no se juega. La primera, cuando iba en mi trabajo, era una tarde y estaba lloviendo. El vehículo en el cual nos transportábamos comenzó a dar vueltas de esta forma. Y mientras eso sucedía, otro carro que venía en dirección de nosotros choca. Y después del choque nos endereza y va a pegar a un paredón y empezamos a dar vueltas. Cuando había pasado todo, dije yo: por mi culpa van a morir mis compañeros, por mi gran culpa, porque yo sabía que no me estaba acercando a Dios. En la noche me fui a mi cuarto, empecé a orar, lloré, pedí perdón, pero no fue suficiente porque yo no podía encontrarme con ese Cristo. Un mes después
la policía me estaba agarrando a tiros porque me había corrido. Y dije yo, tercera, te fuiste, vas a morir. Y entonces eso me preocupó más. Fue así como llegué a una ciudad en Comayagua, en donde me encontré con una abogada de profesión. Y esa persona, una mujer, me invitó a la renovación carismática. Y yo llegué a ese lugar. Y al momento les confieso de que no es fácil cuando uno está moviéndose en un ambiente de vehículos, de mujeres, y me encontré con una casa muy sencilla. A pesar de que yo vengo de familia humilde, sencilla, yo miraba así a esas personas. Pero lo que más me preocupaba, hermano, es que casi siempre me quedaba en la puerta y había que estar aplaudiendo y la gente que pasaba me miraba y eso a mí me daba pena. Y siempre cantaban alabaré, y ay Dios mío, y esto. Pero yo seguía adelante porque yo sabía que le había prometido a Dios seguirle. Fue después, hasta que de un retiro de vida en el Espíritu, el Señor me bautiza con todo su poder. Tan grande fue ese poder que yo comencé a seguir a Cristo. Pero ahí comenzaban las ganas de seguir, pero también las luchas. Yo les dije ahorita que estar ahí no es fácil cuando uno tiene otro ambiente de discotecas y todos esos relajos en los que nos metemos los jóvenes, cuando somos jóvenes. Y entonces, hermanos, cuando hago el retiro de vida en el Espíritu, me ponen una candelita y me dicen, usted tiene que caminar por el pueblo. Ay, Dios mío. Pero ahí iba yo con esa candela en la mano y sabiendo que era Jesús el que me la había puesto. Cuando llego a la iglesia, estaba una cámara de televisión local en donde transmitían la misa por toda la ciudad. Dije, hoy sí, me voy a hacer cristiano a la fuerza. Pero hermanos, a la fecha de hoy yo les comento que yo estoy aquí y tengo 9 años y hoy estoy siguiendo a Cristo no porque se lo prometí, sino porque verdaderamente siento en mi corazón estar con Él y servirle. Si estar aquí nos da una alegría, ¿se imaginan lo que es llenarnos de la alegría de Dios? Me encontré aquí, gracias a esta asamblea, con un compañero de la universidad, también es abogado, pero yo allá lo miré y cuando yo lo conocí él andaba con una pistola porque era de un frente universitario y a quien se metía con él le daba, porque yo sé que le daba. Y le dije yo, hermano, me alegro de verlo en este lugar y saber que usted ya no anda con un arma. Eso dije yo. Gracias a Dios que este hombre ya no anda con un arma, sino que el arma de él es la Biblia en sus manos. Y eso es grande para nuestra vida. Dios nos cambia. Si me dio alegría aquí en la tierra, ¿cómo nos puede dar la alegría en el cielo? ¿Y cómo se sentirá Dios? Y yo que soy un hombre pecador, ¿cómo se sentirá Dios de alegre al ver a su pueblo unido y reunido en el nombre de Jesucristo? Ante la pregunta que nos hace el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para la renovación carismática? Podemos decirles que el Señor es el gran maestro. Voy a mencionar algunas cosas que son muy poquitas para todo lo que el Señor hace. Pero para la renovación carismática, Jesucristo es el que nos ha enseñado a orar. Y me recuerdo de esas palabras. Vamos, siga, no se canse, arránquelo. Si lo arrancó, termínelo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5, ellos se dejaron enseñar por Jesucristo esa oración tan preciosa. Pero ellos le habían dicho, Señor, enséñanos a orar. Así también, la renovación carismática comenzó hace un poco de tiempo a orar y hoy ya no nos pueden callar porque Cristo está en nuestro corazón y eso nos hace hablar del Señor. Hermanos que nos escuchan,
hemos aprendido a orar. Y tal vez para muchos hablamos demasiadas palabras, pero hemos encontrado en la oración y hemos aprendido que la oración no solo son palabras, sino que también en el silencio nos encontramos con la presencia de Dios. Estuve con unas ancianitas de ahí de mi iglesia 3 horas en silencio, y eso es hermosísimo. Pero eso lo vamos a descubrir y va a deleitar en nuestro corazón en la medida en que nosotros nos metamos verdaderamente a orar y a dejarnos llevar por la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si no, no va a poder ser posible. Me encontré, como muchos de la renovación carismática, con una gran necesidad en mi corazón de aprender el rosario, porque los abogados no sabemos de qué es eso. Pero cuando vino el Señor con su Espíritu sobre mí, empezó a crecer una necesidad. Y me fui donde una señora y le dije, por favor, enséñeme el rosario. Yo quiero hacerlo. Y por eso es que también nosotros, como renovación carismática, sabemos que la Virgen María está siempre a nuestro lado. Nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros. Aprendí algo a través de esos rosarios y de esos misterios, que muchos de nosotros estamos cometiendo a veces errores, porque nos dejamos meter por la cosa del mundo y todo este peso que traemos todos los que estamos en este país. Pero cuando yo me doy cuenta que mi pensamiento no está verdaderamente en una oración a la Virgen María y quien Dios te salve, no lo he hecho bien, me regreso nuevamente para atrás y vuelvo a comenzar, porque no son las cantidades las que nos hacen acercarnos a Jesús, sino una oración de corazón. Y eso debemos llevarlo nosotros siempre. Debemos aprender entonces que el Señor quiere ayudarnos a través de ese regalo precioso de la Virgen María. Comenzamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios, pero fue Él el que nos bendijo con el regalo precioso del Espíritu Santo sobre la renovación carismática. A mi pueblo llegó un sacerdote que se llama Darío Betancourt, que solo sé que es de Estados Unidos. Pues el padre nos contó la historia de que se encontró con unas ancianitas de la renovación carismática. Unas viejitas, fue la palabra creo que utilizó. Y entonces dice que esas personas se acercaron donde él, y le dijeron, Padre Darío, vamos a orar por usted. Y entonces, en su mente el padre dijo, ¿qué van a estar orando por mí estas viejas locas? Pero, ahí como era sacerdote, entonces él dijo, vaya pues, oren a ver qué es lo que van a hacer por mí. Y aquellas ancianitas empezaron a orar, impusieron las manos. Y al final, cuando terminaron una corta oración, le preguntaron, Padre, ¿usted sintió algo? Y él sonriéndose dijo, nada, ¿qué voy a sentir? Nada fue lo que sentí. Y una de las viejitas le dijo, Padre Darío, hoy en la noche usted no va a dormir. Ahí va a ver. Entonces el padre se fue. Y en la noche, era la 1 de la mañana. Y el padre no dormía y se paseaba de un lado para otro. Y la mamá le decía, Darío, por favor, acostate. Y él le dijo, mamá, cállese, usted levántese a alabar a Dios, que es lo que necesitamos hacer aquí en la tierra. Bendito sea Dios, porque nos está enseñando a todos a alabar el nombre de Dios. También, hermanos, podríamos decir que ¿quién es Jesús para la renovación carismática? Jesucristo también es la palabra viva. Y es por eso que muchos de ustedes van a ver a carismáticos con una Biblia bajo su brazo, o si no la van a andar en un morral. Y el que no la anda en el brazo ni en el morral es porque la andan en su celular, como muchos jóvenes. Gracias a esa tecnología que Dios nos ayuda. Entonces, hermanos, nosotros hemos aprendido que la lectura divina de la palabra es necesaria para nuestro corazón y debe ser constantemente. Yo lo aprendí
a través de Jesucristo en la renovación carismática. Y me enseñaron que siempre debe preguntarme, ¿qué me quiere decir hoy el Señor con esta palabra a mí? Esta forma de lectura nos ha impulsado a evangelizar lo que nosotros hemos denominado con la fuerza del Espíritu Santo. Y nos hemos ido a muchos lugares. Quiero que abran su Biblia en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Me alegró, hermanos de los diferentes movimientos, el día de ayer cuando nos dijeron que levantáramos la Biblia. Miré un gran montón de Biblias en sus manos, y eso es bueno, porque eso no es de los evangélicos, eso es de nosotros los católicos, que la hemos mantenido desde que vino Cristo a la tierra, y ellos la están aprovechando. Saquémosle provecho a esto, que esto es gran poder sobre nosotros. A veces también no cargamos la Biblia porque el que está aquí lee a la carrera, y como lee a la carrera y no tenemos la pericia, allá andan muchos que todavía no sabemos dónde queda Timoteo. A mí me dijeron que quedaba en el inicio, después de Génesis. Ahí búsquelo, que ahí lo va a encontrar. Hermanos, dice la palabra sobre las Sagradas Escrituras: ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir, guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo. Les repito esto y quiero que ustedes me lo contesten. El hombre de Dios, dice aquí, se hace experto. ¿Cómo nos hace leer la Biblia? Expertos. ¿Cómo nos hace? Más fuerte. ¿Cómo nos hace? Y nos prepara para el buen trabajo. Quiere decir que habemos muchos que no hacemos un buen trabajo. Debemos estar incrustados, no solo en la oración, sino también en esa oración, con la Biblia en nuestras manos y en nuestro corazón, que va a ser de mucho provecho. Recuerdo las palabras del Papa Francisco, que le decía a la renovación carismática cuando se reunió en el Estadio de la Roma. Y él se preguntaba, en los inicios la renovación carismática llevaba una Biblia en sus manos. ¿Todavía lo hace? Y esa es una gran pregunta que también el Papa quiere transmitirlos a todos nosotros que hoy estamos en este barco en el cual Dios nos ha metido. Producto de esta palabra de Dios y producto de la oración, estaba con unos hermanos orando. Y cuando estaba orando en ese lugar, yo tuve una visión. No digo que fue algo de una visión de Dios, porque tengo mucho cuidado en eso, pero sé que fue una visión muy buena. Mientras yo estaba en oración, me miraba que con la Biblia en las manos, yo le estaba predicando a unas personas que estaban presas. Y luego de eso, otra persona que estaba al frente mío me dijo: hermano Renieri, con nombre, Dios le está abriendo, le está dando las llaves para que usted libere a los presos. Y entonces dije yo, bueno, voy a predicar la palabra de Dios a los presos. En la introducción ustedes escucharon que yo soy abogado de profesión. Y entonces mi trabajo es en criminalidad, soy un abogado penalista. Y entonces tenía que ir a predicar la palabra de Dios en el mismo lugar donde yo ejerzo mi trabajo. Les cuento que no es nada fácil, porque yo sabía que me iba a encontrar con los que cometen delito, los abogados, los policías, mis compañeros de trabajo y todo el mundo. Pero yo me fui como pude, agarré la Biblia y miren, hermanos, cuando yo iba hacia ese lugar, yo iba con pena por ir con la Biblia en la mano. Y me vino una palabra que decía: ay de aquel que se avergüence de mí. Ahí nomás le pedí perdón a Dios. Y le dije: perdóneme, Señor. Levanté mi frente y caminé hacia adelante donde el Dios me había llevado.
Y llegué a ese lugar y empecé a hablarle a los presos de la palabra de Dios con la Biblia en la mano. Mientras yo hablaba, como el jefe de la policía me conocía y sabía dónde trabajo, seguramente decía, ¿y este qué va a saber de Dios? Pues mientras yo les hablaba a los presos, el jefe de la policía estaba así, viéndome y escuchándome. Y yo no sé cómo lo miro, pero eso a mí me inspiró, hermanos. Y empecé a dar todo lo que tenía en mi corazón. Y hubo una respuesta de ese jefe de la policía. A los días me ha llamado y me dice, abogado, véngase para acá que le tengo 70 jóvenes para que le predique. Véngase para acá. Véngase para acá. Y él me dijo, metámosle fuego a esta cosa. Y es que no le vamos a meter fuego, Dios ya lo ha encendido. Nosotros solo vamos a participar de lo que Dios ha hecho. Me he encontrado con tantas personas que uno no las conoce, pero ellos nos conocen bien, porque nosotros hablamos hacia el público. Y me encontré con un muchacho que me dijo, le agradezco las palabras que me fueron a dejar en ese lugar. Me encontré con un muchacho de una mara, su aspecto era feo, andaba todo peludo, trasnochado, seguramente drogado, todo lleno de sangre. Cuando yo me lo encuentro así, yo me hago para atrás, porque además da miedo. Y entonces le hablé como con los ojos abiertos, empecé a hablarle de Dios y le dije, quiero hacer una oración por usted. Y la respuesta que él me dijo fue, yo no puedo orar, nunca he orado. Y entonces le dije, usted solo cierre su vista y déjese llevar. Después de una corta oración, hermanos, yo terminé y ese muchacho quedó orando él solo con los brazos en esta forma. Y se mantuvo así por un gran tiempo. Entendí entonces que nosotros podemos hacer mucho, pero Dios nos ha elegido, hermanos, de movimientos para que nosotros seamos estandartes. Este trabajo no solo es del Monseñor, es de todos los que estamos en este lugar. Y no lo vamos a hacer por nosotros mismos, es por la fuerza de Dios que lo vamos a hacer. Hay algo que a mí me ha gustado de estar en este lugar y es primera vez que vengo. Y he visto que los que han venido, he escuchado que son profesionales universitarios. Y parece ser que antes la iglesia era como para otro tipo de gente. Pero esto es grande, porque Dios nos está expandiendo y nos está agarrando a todos. El asunto es que usted, profesional de lo que sea, debe darse cuenta de que Dios lo ha traído para que ejerza su evangelio. Usted no puede seguir estando callado. Uno debe de reaccionar ante las cosas buenas que Dios nos da. Usted no puede estar sentado en este lugar solo recibiendo y sin nada que dar. Estamos obligados a dar. Y eso es, ¿dónde estuviéramos hoy si alguien no nos hubiese hablado a nosotros? ¿Dónde íbamos a estar? Entonces, por eso es que tenemos una gran obligación. Inspirado en esto de la oración, se me reveló que tenía que orar con mis compañeros de trabajo. Y entonces dije, hay otra dificultad, Dios mío, ¿cómo hago yo para hacerlo en este lugar con mis compañeros de trabajo? Me agarré entonces de dos protestantes y les dije, ¿qué les parece si oramos aquí por nuestro país que está en la violencia? Por nosotros para que la mano criminal no nos alcance y por toda nuestra ciudad para que la sangre ya no se siga derramando. Y entonces esas personas empezaron a ayudarme y empezamos a convocar a todos los compañeros de trabajo. Unos llegaron y otros no llegaron. Lo cierto es que el primer día que empezamos a orar en nuestro trabajo, asistieron 18 personas a la oración. Y siempre nosotros lo hacemos. 5 minutos de oración antes de iniciar nuestro trabajo. Y dije yo, esto no se puede quedar aquí nomás. Démosle el aplauso a Dios. Esto no se puede quedar aquí nomás.
porque tenemos que extenderlo, porque el reino de Dios se extiende. Y entonces me encontré con otros católicos de otro movimiento y le dije, mire, se nos ha ocurrido hacer esto en nuestro trabajo, lo que denominamos 5 minutos de oración. ¿Por qué usted no se reúne con sus compañeros y empieza a hacerlo? Sí, me dijeron las dos, y le di un papelito para recordarle. A las semanas le pregunté, ¿y cómo va el proyecto de la oración con sus compañeros de trabajo? La respuesta que me dieron es, aquí no se puede orar. Todo el mundo anda a la carrera, a nadie le interesa. Y esto es imposible. Hermanos, sí es posible. Cuando las cosas son imposibles es cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios va a hacer, donde sea que nosotros estemos. Pero profesional, universitario, Dios nos dio la sabiduría, la inteligencia para ponerlo en práctica. Y usted, donde sea que esté y del movimiento en que pertenezca, usted debe hacer lo que Dios ha hecho sobre su vida. Va a ser difícil que tal vez un albañil le vaya a hablar a un alto policía, o que una ama de casa le vaya a hablar a un médico. Es a usted que le corresponde hablarle a los demás de su gremio, para que nosotros empecemos a avanzar en esto que Dios nos ha regalado. Entonces, hermanos, también podemos decirle nosotros que ante esa pregunta de Jesucristo, también Jesús es para la renovación carismática el que nos ha hecho caer en gracia con nuestros pastores. En el inicio, para la renovación carismática, fue difícil que fuese aceptada. Y todavía hay lugares en los que la renovación carismática no es aceptada. Pero hoy quiero recordarles las palabras del Papa Francisco que él dijo hace unos cuantos meses en el estadio de Roma. Y decía, cuando pienso en vosotros me viene a la mente de la misma imagen de la iglesia, como una orquesta de manera particular, porque hay varias voces y todas son necesarias, pero la cabeza es Cristo. Y algo más que dijo el Papa Francisco primero fue que decía lo siguiente: cuando me nombraron asesor en la Argentina, yo no quería mucho a estos carismáticos, porque no entendía su forma de rezar y las muchas cosas nuevas que estaban pasando sobre ellos. Pero al final me di cuenta del bien que la renovación carismática hace a la iglesia. Esto es grande para nosotros. En el mes pasado, el monseñor Juan José Pineda, auxiliar de aquí de Tegucigalpa, él nos decía a la renovación carismática: ustedes son un movimiento y no un estacionamiento, porque en los estacionamientos todo el mundo anda buscando dónde aparcarse, pero ustedes siempre están en movimiento, y yo por eso les doy el trabajo que necesito para la iglesia. Gracias a Dios que nos ha hecho caer en gracia, y esto no es de nosotros. En mi parroquia hay un sacerdote que es un poco duro, pero yo creo que no es el corazón de él, creo que es el nombre. Le pusieron Severino y él dijo que por eso es severo. Pues bueno, el asunto es, hermanos, que cuando la renovación carismática se estaba preparando para hacer una escuela de formación, encontramos el lugar, o en el tercer piso. Él nos dijo: aquí es donde ustedes van a dar sus temas, preparen a la gente. Trajimos a la gente, le dimos la catequesis al padre de lo que íbamos a enseñar. Una semana después nos dijo: ustedes no van a hacer escuela. Padre, ya convocamos la gente, ¿qué van a decir? No. Padre, por favor, ayúdenos. No. Obediencia, decimos nosotros, y nos fuimos cabizbajo. Prepáreme un material, dijo él. Y entonces empezamos a trabajar en eso. Y al final se lo dimos, y hace unos cuantos días el padre dijo: ahora sí, váyanse y hagan su escuela y comiencen. Y miren que esto es grande para nosotros y también para muchos movimientos. El padre tiene un problema en el corazón, de hecho anda con un marcapasos, y a nosotros nos dejó en el tercer piso.
Y el Padre ha llegado a saludarnos. Ha llegado a saludarnos y nos dijo: me he tardado 30 minutos en subir, porque en cada piso yo iba haciendo un alto. Pero he querido estar aquí con ustedes para animarlos a trabajar y para decirles que cuenten conmigo. Eso lo hace Dios. También podríamos decirle nosotros a Jesús que es usted, Jesucristo, el que cumplió su promesa aquí en la iglesia. La renovación carismática no fue fundada por ningún hombre, sino que fue formada y fundada por el propio poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. En el Evangelio, démosle ese aplauso a Dios. Alabado sea Dios. Bendecimos a Dios por esto. Dese cuenta de dónde nosotros estamos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, el Señor le recordaba algo a sus discípulos y les decía: yo les enviaré lo que mi Padre prometió. Yo les enviaré lo que mi Padre prometió. En el Evangelio de San Lucas 24, 49. En el documento de las Malinas en Bélgica en 1974, encontré que después de iniciada la renovación carismática se reunieron cardenales, obispos, sacerdotes y laicos y dijeron lo siguiente: vemos en la renovación carismática un nuevo dinamismo en la vida de la iglesia. El poder del Espíritu Santo opera una conversión profunda, transformando la vida de muchos. Nosotros hemos podido descubrir ese bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de todos aquellos que vienen a la renovación carismática. Y especialmente lo hacemos mediante un retiro que nosotros llamamos de iniciación a la vida en el Espíritu. Ahí es donde, después de escuchar la palabra, así como hoy, algunos hermanos oran por los que van, imponen manos y luego el Espíritu Santo baja sobre ellos. Y a muchos se les manifiesta de una forma grandiosa. A mí no se me manifestó de nada, pero míreme dónde me tiene. Quiere decir que Dios opera por dentro y por fuera. Amén. Hermanos, la iglesia necesita escuchar la voz de Dios y esto es decisivo. Y esto solo se va a hacer por el poder del Espíritu Santo. Como resultado de ese poder del Espíritu Santo, nosotros empezamos a tener una relación muy profunda con el Señor, a quien lo aceptamos como dueño de nuestras vidas. Y hay algo con lo que yo quiero terminar, y es con una lectura que está en el libro de Primera de Corintios 12:3. En la lectura de Primero de Corintios 12:3, nosotros podemos escuchar algo. Quizás muchos de ustedes, los que están escuchándome hoy, pudieron haberla leído, pero la verdad es que si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poderle encontrar sabor a la Biblia. El Espíritu Santo no solo es para la renovación carismática, el Espíritu Santo es para toda la iglesia. Y eso debemos descubrirlo y aprenderlo. No podemos seguir sentados y callados. Todos. Él no hace diferencia y eso es lo importante para nuestras vidas. Hermanos, Jesucristo dijo que nadie enciende una vela para ponerla debajo de la mesa. Y eso lo puso en práctica Jesucristo. Encendió la vela del Espíritu Santo y nació la renovación carismática. Dámosle un aplauso a Dios. Voy a terminar con una oración. Voy a pedirles que se ponga de pie. Usted vaya cerrando su vista. Vaya cerrando su vista y vamos a pedirle a Dios en este momento que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Cierre su vista y deje el que esté al lado. Deje, usted pida.
El Santo Papa Juan Pablo II decía, no se cansen de decir, ven Espíritu Santo. No se cansen, no se cansen. Y es que es un anhelo que debe salir de nuestro corazón. Pero eso solo es un regalo que Dios puede ponerlos. Dios nos hace caer en gracia hacia Él mismo. Nos trae hasta estos lugares para manifestar su profunda presencia sobre nuestras vidas. Desde que usted tenía pensado venir a este lugar, es Dios mismo que estaba sobre nuestras vidas operando de una manera profunda. Usted que se encuentra débil, usted que mira que su movimiento ya no puede salir adelante y que quiere tirar la toalla, renuévese, dígale a Dios que le empiece a dar cosas nuevas a través de ese Espíritu Santo. Ahí en silencio, los invito a que ustedes empiecen a decir, ven Espíritu Santo.